bienvenidos. Me doy la bienvenida a mí también, muchos amigos y bueno, con cada uno de ustedes hemos compartido algunas circunstancias, nosotros somos más nuevos en esto. Y qué lindo panel y linda temática. La temática tiene que ver con el licenciamiento de derechos deportivos, las nuevas tendencias y bueno, y obviamente un tema que para mí es bastante querido, ojalá no lo tuviera que tocar nunca, que es el combate contra la piratería, que lo sufrimos y de qué forma cada una de las compañías que nosotros representamos y una liga, una de las más importantes del mundo, de qué forma están combatiendo este flagelo. Así que voy a romper el hielo y les voy a preguntar, ¿cómo están viendo ustedes las tendencias del consumo de contenidos deportivos? No sé quién quiere tomar esta posta. Bueno, empezamos por orden de ronda. Como ustedes quieran. Buenas tardes. Es una época de muchos desafíos para los que trabajamos en medios de comunicación y sobre todo lo que es el deporte audiovisual, ¿no? La amplificación audiovisual del deporte. Porque se están conjugando cambios en el negocio, cambios en la conducta del usuario y cambios en la tecnología. Es una especie de rueda que la gran pregunta es dónde empieza y dónde termina, qué va detrás de qué, ¿no? Y también, al menos de mi lado, que por ahí estoy mucho en lo que es el trabajo de acuerdos de derechos, me doy cuenta que la ecuación que hace un acuerdo de derechos es cada vez más complejo, hay más elementos, ¿no? A ver, yo siempre digo que cuando alguien quiere sintetizar un acuerdo de derechos deportivos televisivos en un número, en general eso porque desconoce la industria o porque tiene algún punto tendencioso, ¿no? El acuerdo de derechos es una ecuación y tiene muchas variables y ahora sumamos otras variables tecnológicas, sobre todo, de nuevas plataformas, de nuevas territorialidades y también justamente de convivencia de exclusividades, ¿no? Que también es un tema muy importante, me parece, para este punto que planteas. Bastante importante, justo Diego, ahí estábamos detrás de bambalinas haciendo un comentario respecto de la eficacia o no de fragmentar los derechos y a su vez confluir, ¿no? Apuntando a distintas audiencias. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, creo que, a ver, por un lado, desde el lado del negocio, como bien decías, hay muchas más pantallas, hay muchísimo más contenido, hay pocas pantallas capaces de, tal vez, repagar este contenido. Creo que como consumidor tenemos un gran desafío a la hora de entender dónde descubrir ese contenido. No tanto a la hora de acceder, pero sí a la hora de decir, me acuerdo, esto, lo otro. Creo que el deporte, estoy convencido que el deporte siempre fue un driver, pero hoy está más consolidado que nunca como driver, ya sea un driver de upcoming viewing, un driver de suscripción, un driver de generar una reunión de amigos, un driver de conversación. Creo que hay mucho deporte, mucho más deporte más allá del fútbol, y eso también creo que hoy sí hay muchas pantallas que estarían dispuestas a cargar ese deporte. Creo que la diversificación de un mismo derecho en distintas pantallas, respondiendo a tu pregunta, es muy beneficioso por tres motivos. Por un lado, desde el punto de vista del sponsor oficial, de aquel que invierte publicitariamente en esa competencia, le permite, por un lado, tener muchísima más amplificación. Por otro lado, desde el punto de vista del consumidor, al tenerlo distribuido en varias pantallas, uno agrega audiencias porque las personas empiezan a descubrir el deporte en aquella pantalla donde están, por ahí tienen el hábito de consumo y no necesariamente en otra. Y por último, desde el lado del negocio en sí, a la hora de poder repagar ese valor del derecho y ese valor de producción y poder colaborar con todo ese dinero que necesitan las grandes ligas para poder seguir entregando un producto de excelencia, al poder distribuirlo multiplataforma y tal vez pagarlo entre distintos tipos de negocios, es la forma de mantener este círculo sustentable. Perfecto. Bueno, Hernán, sí, me quedan un par de comentarios. Si damos un paso atrás, lo que la industria estaba viviendo es un tremendo proceso disruptivo que se inicia con una disrupción tecnológica. Y esa disrupción tecnológica
impacta sobre el modelo de negocios, impacta sobre los hábitos de consumo e impacta en la manera en que se pasan a comercializar los derechos. En esa disrupción, la industria fue intentando buscar un acomodo, buscando una manera, y creo que todavía en eso estamos. Y si bien hace un tiempo discutíamos con Diego sobre el valor de la exclusividad, la canibalización sí o no entre las plataformas, creo que se va dando un consenso, donde creo que Diego tenía un punto, que tiene que ver con el agregado de audiencias en el abordaje multiplataforma de un determinado territorio, de un determinado derecho. En esta mesa, tenemos gente bien parado en el mundo Pay TV, Diego con una posición más en plataformas de aire, también en Pay, también en AVOD, plataformas OTT. Nosotros tenemos un posicionamiento también multiglobal de plataformas, abordamos distintos clientes y creo que efectivamente la industria, todos nosotros como agentes de la industria estamos aprendiendo a convivir en eso. Una de las consecuencias es que la exclusividad como activo, valor intrínseco, está bien relativizado en determinados contextos de comercialización. Y creo que eso es un paso adelante en la búsqueda de nuevos modelos. Gracias, Hernán. Y ahora ustedes tienen desde el punto de vista de los licenciatarios. Ahora me gustaría escuchar a los licenciantes. ¿Cómo ven este modelo de desagregación de venta de derechos y qué ventajas ustedes ven para las ligas, para los clubes miembros y para el deporte en general, Carlos? Bueno, buenas tardes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro, cuando decías que el mundo audiovisual ha cambiado y cuando ha cambiado también los consumidores como tal, ¿no? Ahora mismo hemos hecho un paso de lo que es al mundo digital, ¿no? Como tal. Nosotros observamos, desde el punto de vista de la audiencia, que la audiencia joven, de los jóvenes, cada día era incapaz de ver un partido, 90 minutos de un partido, ¿no? Entonces dijimos, vamos a utilizar una fórmula para poder llegar, ¿no? En cuanto a esa audiencia, como consecuencia de un cambio de hábitos, costumbres y demás. La gente joven ahora mismo necesita muchos datos, brevedad. Yo ahora mismo veo mucha gente joven aquí y están todos con su celular, ¿no? Dijimos, bueno, pues vamos a idear algo, ¿no? Y creamos lo que es un influencer virtual, ¿no? Que se llama Alex. Como tal, va a estar presente, veréis que hay muchísimos datos, veréis que se va a introducir en lo que es el mundo de las propias retransmisiones. Es precisamente eso para poder llegar a nuestro público joven y que no pierdan esa atención. Mejor vamos a ver un vídeo. Dura un minuto, ¿eh? Por favor, control, ¿me ponéis el vídeo? He venido para vivir el fútbol como nunca, para sentir la pasión de cada estadio, para vivir juntos la previa de cada partido, para contaros los resultados, las mejores jugadas, las curiosidades, los datos, para analizar cada detalle, para enseñaros todo desde dentro, para descubrir que hay historias que van más allá del fútbol, para llevar la liga a una nueva dimensión, para disfrutar juntos de nuestra pasión, para celebrar cada gol con más fuerza, para gritar que todos somos la fuerza de nuestro fútbol, para ser la voz que nos une. Soy Alex, el nuevo fichaje de la liga. Como veréis, está dirigido especialmente a lo que es el mundo joven y con el único ánimo de captar su atención. Ya habéis visto que hay mucho dato, mucho demás. Muchas gracias, Carlos. Viendo un poquito lo que hace la Liga y sabiendo un poco lo que le han agregado de sus respectivas empresas a las transmisiones de fútbol, a la tradicional transmisión de fútbol de los 90 minutos, ¿qué me pueden contar? ¿Cómo ha influido eso en las audiencias? ¿De qué forma en las audiencias más jóvenes? ¿Tuvo algún impacto respecto del combate de la piratería? Cuéntame un poco si han medido esos factores. Yo tenía un jefe que decía, no hay que enojarse, hay que hacerse el enojado, ¿no? El tema de la piratería ya de por sí tiene un nombre agresivo,
calculo que todo negocio tiene su coeficiente de pérdida, así como un supermercado ya tiene un número y sabe cada día cuánta mercadería se va a romper, se van a robar, etc. En televisión paga tenemos el subreporte, que es un formato de piratería, pero también nosotros como medio de comunicación, como canal, tenemos controles, es decir, vemos, no es que somos piratas, pero sí vemos el otro lado de los controles antipiratería y derechos de propiedad, ¿no? Sobre todo a través de YouTube o de las plataformas audiovisuales digitales. Pero sí, creo que todavía existe una especie de mística sobre la cual creemos que la piratería son 3 amigos en un garage que están queriendo hackear el sistema para hacer el fútbol algo popular, pero en realidad son grandes corporaciones basadas sobre, digamos, negocios a veces mucho más turbios y mucho más complejos. Así que me parece que sí, toda la industria audiovisual tiene un desafío enorme por delante. Coincido, sigue siendo una deuda de la industria, si bien hay muchos actores trabajando para abolir la piratería, sigue siendo una gran deuda de la industria. A medida que avanza la tecnología, como dice Hernán, tal vez hasta se incrementa el problema y es difícil de pararlo, pero al final del día es un tema cultural. El problema de la piratería la tiene la industria, el consumidor no tiene conciencia. Y ese es uno de los grandes puntos a favor de la distribución multiplataforma, de poder tener un buen pie gratuito dentro del derecho. No todo, imposible repagarlo todo. Como dice Hernán, la exclusividad o la exclusividad es una cuestión de balance, de cómo uno encuentra el balance, pero la distribución gratuita es un arma muy poderosa para la piratería. ¿Por qué? Porque yo voy a un sitio pirata a buscar un partido cuando no lo tengo disponible de una manera de fácil acceso, digámoslo así. O no sé dónde está, o no tengo ganas de pagar, o no tengo la cultura de pagar. Pero si yo te hago el producto disponible, que tal vez no tiene que ser el partido de 90 minutos y puede ser un muy buen highlight, de manera gratuita y de muy buena calidad, no voy a tener la necesidad de ir a buscar algo de mala calidad en un lugar que no corresponde o ni siquiera es el más cómodo para acceder. Tomado el punto. Me gustaría, voy a pasar un poco a Carlos para tener este contrapunto. Sé que la ley en España tiene una retransmisión un poco especial, algún partido, por ejemplo, está liberado y todo, pero me gustaría que vos me contaras de tu experiencia, ¿cómo ves esta transmisión gratuita? ¿Cómo ves la monetización eventualmente en distintas plataformas? ¿Y de qué forma esta gratuidad que nos mencionaba Diego puede colaborar en la monetización del derecho? Bueno, vamos a ver, yo creo que ayer lo explicaba aquí mi presidente con una claridad absoluta, ¿no? Nosotros, en lo que se refiere a piratería, es un problema capital. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros salimos al mercado a cada cierto periodo y nosotros lo que no podemos hacer es vender el producto como tal y decir al operador y te quedas, ¿no? Arréglatelo. Por lo tanto, es un problema tremendo. Hablabas tú, Pedro, en el sentido de que ¿qué hay detrás de esto? Bueno, detrás de esto lo que hay es lavado de capitales, narcotráfico, delincuencia organizada, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros nos ocupa y nos preocupa muchísimo lo que es el problema de la piratería. Yo creo que somos la liga que más hacemos por combatir la piratería, sin lugar a dudas, ¿no? Y por la explicación que te he dado y obviamente porque se produce un lucro cesante importante. Yo el otro día leí un dato en mi país, voy a hablar de mi país, que 1 de cada 4 espectadores consumía fútbol pirateado, lo cual es un dato escalofriante como tal, ¿no? Esto, para que os hagáis una idea, un cálculo, no se puede cuantificar económicamente, pero lo que se refiere son aproximadamente de unos 400 millones de euros al año, que es una barbaridad como tal. E insisto, nosotros tenemos la obligación de proteger a nuestro cliente, al titular legítimo de los derechos como tal. ¿Cómo la combatimos? La combatimos desde todos los frentes. Desde el frente judicial, nosotros ahí donde detectamos la piratería, ahí que nos personamos judicialmente, ahí vamos a un tema penal, es decir, la gente pues muchas veces tiene que aprender que esto no es un juego y que están cometiendo un delito como tal y están siendo colaboradores de ese delito. Desde el punto de vista tecnológico, nosotros tenemos un laboratorio
que trabaja los 365 días del año, las 24 horas, en la cual tenemos herramientas para combatir la piratería, lo sabe. En plan lobby también, nosotros estamos presentes en todas aquellas instituciones que luchan contra la piratería, incluso en la formación y concienciación. Y como no puede ser de otra manera, desde el punto de vista de comunicación. Comunicación, más que nada, para que la gente sea consciente de que cuando está viendo piratería, en cierta forma, está cometiendo un delito. Gracias, Carlos. Hernán, tu experiencia respecto de el fútbol en Perú y la piratería que se dio allí, ¿qué me podés contar? Sí, integrando un poco lo que escuché, evidentemente hay un tema cultural, hay un tema de las personas y hay un índice industria, pero también lo que hay, y es algo que tenemos que dejar de hacer que no existe, esto de forzarnos a creer que algo va a cambiar si no cambiamos, hay agentes, hay eslabones de la cadena de valor que se están beneficiando de mirar para otro lado cuando la piratería es una realidad, tiene un impacto enorme en nuestro negocio. La piratería es hoy la plataforma de distribución más masiva que tiene esta región. Y eso es algo que debería avergonzarnos. Si no cambiamos eso, nos exponemos a vivir en una industria que cada vez va a ser más pobre. No existe un fútbol poderoso, clubes poderosos que retienen jugadores, no existe un buen producto que no es comercializado de una manera efectiva, y la piratería ataca la esencia de este negocio. Si no entendemos eso, realmente creo que tenemos un futuro de pobreza. Si lo logramos controlar y tomamos el toro por las astas, y estar en un panel con vos, Víctor, y conociéndote, creo que me doy vuelta y te pregunto, ¿cuál es tu mirada respecto a la piratería, sacándote del lugar de moderador? Porque probablemente seas el tipo que más ha dedicado tiempo y esfuerzo a combatirla. Somos varios, empezamos hace bastante tiempo y la piratería se ha incrementado, lamentablemente, con lo cual no sé si ha sido buena la gestión o mala, pero gestión que no se hace, gestión que seguramente sería mala. Verdaderamente creo que la piratería es el problema más grande que tenemos hoy como industria. La industria deportiva y todo, en realidad la industria del entretenimiento, no es solamente los deportes, ¿no? Creo que es un problema en el cual es de educación, coincido, 100%, es un tema de educación. También es un tema de no saber a veces dónde, y coincido ahí con lo que dijo Diego, ¿no? En qué pantalla está ese derecho. Parece que las compañías nos debemos, ¿no? Un poco más de claridad al menos, de decir, bueno, este derecho está aquí, este derecho está acá. Me parece que eso también tiene que ver, pero si el Estado y los gobiernos no están consustanciados en esa pelea, estamos mal. Si tenemos una horda de fanáticos queriendo entrar a un estadio de fútbol, seguramente, sin pagar obviamente, seguramente alguien va a actuar, alguna autoridad va a actuar. Nos está pasando lo mismo a través de distintas plataformas. Tenemos gente que quiere entrar a ver un partido de fútbol sin pagar la entrada. La entrada es la suscripción, la entrada es el acceso legal y demás. Nos escandalizamos desde un lugar, pero desde el otro lugar no. Tenemos que pensar por qué sucede eso, por qué toleramos algunas cosas y por qué otras no tanto. Entonces me parece que empieza con la educación, empieza por darse cuenta que esto es un problema real y empieza, como decía, obviamente coincido contigo, Hernán, y contigo, Carlos, que tocaron el tema, con las acciones penales, las acciones judiciales, los bloqueos. Hay antecedentes muy importantes. En Uruguay, por ejemplo, los bloqueos administrativos, la verdad que han sido bastante rápidos y beneficiosos para los productos en general. Hay otros países que uno tiene que iniciar acciones judiciales que son más lentas, requieren de pruebas, requieren un montón de cosas. Entonces, toma tiempo. Y el partido dura 90 minutos, quizá un poquito más. Entonces, es como el avión que se fue y los asientos vacíos. Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso, las autoridades tienen que acompañar esta pelea, aquí en Argentina particularmente y en el resto de Latinoamérica también.
No sé si alguien tiene algún punto de vista disonante con eso. Sí, además has dado un dato importante. O sea, los estados también están teniendo una merma en lo que se refiere al ingreso de impuestos como tal, ¿no? Eso es una evidencia, ¿no? Sin lugar a dudas. Los estados, los derechos son derechos que cuestan mucho dinero a las compañías y dan mucho trabajo, aunque no parezca, dan mucho trabajo. Producir una cobertura, ustedes me podrán decir mejor que yo, ¿de cuánta gente estamos hablando para producir un fin de semana? Y una transmisión de un partido, calidad broadcaster, son 20 personas. Multiplicado por la cantidad de partidos. Por eso, multiplicado la cantidad de partidos, es una industria de por sí sola. Así que me parece que si para mantener esa industria viva hay que prestarle mucha atención y hay que seguir con las acciones desde todo punto de vista. Judiciales, educación y gobierno, todo de la mano. Víctor, tocabas un tema que es importante, ¿no? Efectivamente es que nosotros trabajamos con material perecedero. Todo lo que sale fuera del directo, ¿cómo se deprecia? Increíblemente, ¿no? O sea, cuando termina un partido, coges el producto y lo puedes tirar a la basura. Hay que generar conciencia, obviamente, a nivel gobierno, con el volumen de negocio que se pierde, a nivel impositivo, lo que pierden las empresas por no poder capturar esa suscripción o esos ojos que se monetizan a través de la publicidad. Y al consumidor, a todos nosotros, por un lado está el desafío que creo que tienen los agregadores de poder contar todavía mejor cómo descubrir ese contenido y cuándo. Pero eso es fácil si querés de solucionar. El consumidor tiene que ser consciente que el mismo fanático, si vos vas a ir a ver un partido en una plataforma pirata, es porque realmente sos fanático de ese equipo. Toda esa pérdida de valor monetario termina repercutiendo en el equipo, porque al final del día, en este círculo, ya está, la venta de derechos ayuda a producir y a que el club reciba el dinero que tiene que recibir para poder comprar jugadores, pagarle a los entrenadores, los campos, etcétera. Esa conciencia es importante sembrar en la cabeza del consumidor. Y ahí por ahí hay un lugar de oportunidad que todavía tanto no se exploró. Perfecto, gracias. Y vamos a salir un poco del tema piratería y demás y vamos a proyectarnos al futuro. ¿Cómo piensan que va a cambiar la transmisión deportiva en estos próximos, no quiero decir 10 años, vamos un poco más cortito, 3, 5 años? ¿Qué están pensando de las compañías en agregarle al producto de forma tal de poder dar al consumidor una herramienta más justamente para tener un consumo responsable, como lo llamamos nosotros, ¿no? Y un consumo legal? ¿Están pensando algo? ¿Están agregándole? ¿Qué valor le están agregando al contenido de por sí que reciben, que son los partidos? Bueno, si querés puedo partir. Así como hablábamos de la disrupción en las plataformas, en la otra punta del mismo proceso de comercialización está el contenido. Y el contenido entendido como el todo, la novela, la ficción, las noticias, los eventos en vivo, definitivamente el deporte. De todos esos, y esta es la nota con la que quizás me gustaría terminar, este es un panel de deportes. El deporte es el contenido rey. No hay ningún otro contenido que movilice de la manera que moviliza el deporte, que tenga la oportunidad de monetizar como lo hace el deporte y que tenga un storytelling dramático y en particular el fútbol, y sobre todo en estas latitudes, el fútbol representa la encarnación más perfecta del contenido rey. Es por eso que es el objeto ideal del robo, de la piratería. Estamos en una industria codiciada, estamos en una industria de contenidos y de entretenimiento donde el deporte ocupa un lugar muy especial. Desde ese lugar y desde la multiplataforma no existe un producto. Lo que existen es múltiples productos orientados a múltiples audiencias, segmentados por territorio, segmentados por lenguaje, segmentados por edades, segmentados por plataforma. Todo eso es el abordaje que las plataformas, los canales tienen que hacer para poder ofrecer el contenido de la manera en que cada una de esas audiencias quieren consumirlo. Y creo que ahí está el desafío más espectacular que tenemos como programadores y como generadores de contenido.
Y eso es lo que estamos haciendo un poco los que dirigimos plataformas, tratando de tener múltiples voces, relatando o acompañando, reaccionando. No son los relatores de siempre solamente, tenés un acompañamiento en lo que hoy se llama el streaming líquido o en YouTube con relatores más jóvenes, partidarios. Obviamente, la pantalla grande se lleva el gran volumen de audiencia, es como estamos acostumbrados a verlo, pero te vas sorprendiendo cómo van creciendo esas audiencias, llamémoslas alternativas, nuevas, más jóvenes, van creciendo. En los últimos 3 años vos ves que va creciendo y cada uno va adoptando un hábito de consumo que le queda más cómodo. Y eso abre juego justamente a una experiencia más rica, porque a vos te puede gustar escucharlo relatado por alguien o verlo de una manera y a él de otra. Ahí creo que está la riqueza y a medida que evoluciona la tecnología iremos incorporando esas herramientas para hacerlo todavía más rica esa experiencia. Yo creo que hacia donde vamos es a un lugar de contacto con el deporte mucho más inmersivo, sea desde la data, sea desde una tecnología que me hace sentir en el campo de juego o lo que venga en el medio. Sí, sobre todo nosotros también lo que hicimos fue mejorar lo que es la producción en sí, ¿no?, de los partidos. Desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista del escenario como tal, cuidamos los césped, cuidamos la publicidad que sea monocromo, el tamaño del césped, la iluminación que sea 4K para dar alta definición, la introducción de las cámaras aéreas a los estadios, la introducción de drones, la introducción de helicópteros, etcétera, etcétera, con la finalidad de dar un producto premium. Nosotros, aparte de la comercialización de los derechos audiovisuales, también controlamos los estándares de producción, que es importante, ¿no? O sea, es decir, pretendemos dar una retransmisión como tal. Introducimos muchos datos, muy interesante relacionado con lo que he contado al principio, mucha estadística, que a los jóvenes les gusta mucho el tema de la estadística, y para que se haga una idea, pues en nuestro producto estrella, que es el clásico, pues se utilizan 35 cámaras como tal y un equipo de 220 personas, ¿no?, en lo que es solo producción del partido. Insisto, con el ánimo de dar un producto premium y un producto atractivo. Yo voy recogiendo algunas cosas que dicen los compañeros de paneles y sí, el deporte tiene 2 elementos diferenciales que lo hacen único. Por un lado, el engagement, esa relación estrecha, que no lo tiene otro rubro del entretenimiento para mí. Y por otro lado, el momentum, que es esto de que el deporte arroja un resultado, es único y repetible y sucede en vivo. Eso le da aristas únicas a la hora de la operatividad, de la gestión del deporte y también nos obliga a mirar con lupa determinados aprendizajes de otros sectores de la industria, ¿no? Muchas cosas que vemos en otros sectores de la industria del entretenimiento audiovisual que quizás no podemos tomar literalmente en el deporte, cuestiones tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Por eso yo veo como el gran desafío, además de todo lo que hay para hablar, discutir sobre lo que pasa en pantalla, adueñarnos, entre comillas, de la segunda pantalla, que es el teléfono que todos tenemos en la mano mientras hacemos lo que sea. Hasta en los casamientos la gente mira el teléfono. Cuando miramos un partido, el hecho de tener el teléfono no significa que no nos interesa el partido en la primera pantalla. Tenemos un montón de cosas y, de cierta forma, lo que nos están reclamando es interacción, me parece. Es el gran desafío. El deporte tiene una cantidad de contenido, de derrame, de spillover, con un montón de oportunidades. Me parece que por ahí, en el ordenamiento de esa comercialización, pasa un poco el gran desafío que tenemos por delante. Y se me ocurre, en función de lo que decís, y cortita porque nos queda poco tiempo para ir cerrando, ¿cómo ustedes imaginan acaparar la atención de los fanáticos cuando en este momento hay tanta dispersión y que no pueden, muchos de las nuevas generaciones no pueden estar durante 90 minutos concentrados mirando un partido? ¿Qué se les ocurre para justamente mantener esa pasión viva durante menos cantidad de tiempo? No se me ocurre nada. Me acordé de algo que me contaron la gente de Globant, que estaba desarrollando una forma de que en el entretiempo de un partido vos ya puedas jugar en la PlayStation ese mismo partido que se venía jugando. Digo, esa es una forma de tal vez... Es buena idea, ¿eh?
Muy buena idea. No, lo has dicho tú. Te estás casando y estás mirando el móvil. ¿No? Es un elemento infernal que ha introducido en nuestras vidas, el celular, como tal. Antes vivíamos igual sin celulares. Y las respuestas están dando Mejor, vueltas mejor, alrededor nuestro. mejor. Bienvenido sea. Digo, con los watch party o los quiz o los concursos que se pueden hacer. Es decir, el deporte es una fuente de oportunidades en ese sentido como ningún otro rubro del entretenimiento, me parece. Sin duda, ligar lo que es la tecnología a la habitualidad de lo que la gente utiliza, que es exactamente eso, el celular. Bueno, contenidos, nuevas audiencias, me parece que ha sido un panel muy fructífero, se nos fue el tiempo, así que un agradecimiento a cada uno de ustedes.